Para seguir con todos nuestros temas de Plug and Play, vamos con inteligencia de negocios. El reto de los emprendedores hoy en día se centra en resolver los problemas de sus consumidores de manera efectiva, mediante el uso de datos y luego aplicando herramientas de analítica visual y minería de datos para poder hacer estrategia de inteligencia de negocios. La sesión explica la implementación de sistemas para inteligencia de mercados. Nos acompañará Harold Steve Piravigen, él es consultor en inteligencia de negocios. Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Harold Piravigen, profesor de la Universidad de La Sabana, emprendedor, co-founder de una startup orientada a analítica. Hoy los quiero acompañar en la ruta para conocer BI desde una herramienta de innovación y emprendimiento. ¿Por qué BI más? Porque hoy el BI se ha convertido en ese recurso imprescindible en las organizaciones, emprendimientos, en el día a día para conocer los datos. Sin más preámbulos, iniciemos con esta conversación. El nuevo BI parte de conocer un poco qué ha venido pasando a través del tiempo con el tema de los datos. Recordemos un poco que en el pasado hablábamos mucho de información transaccional que provenía de compañías o core de negocio como el sector de turismo, el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, donde grandes volúmenes de datos se generaban a partir de esas operaciones. Hoy por hoy, con el boom de Internet, los negocios se atomizan y tienen oportunidad también a generar data, y que no proviene únicamente de una estructura per se a la venta, sino per se a varios procesos dentro de la venta. Antes de la venta, durante la venta y posterior a la venta. Cuando hablamos de BI, el marco central es el negocio, inteligencia aplicada al negocio. Hoy la inteligencia está aplicada desde el nuevo BI al cliente, porque todo se suscribe a personas, a humanos, que estamos interactuando en decisiones determinantes, no solo desde la compra, sino desde la ruta organizacional de la compañía. Hoy las visiones de las organizaciones se deciden desde lo que hace un consumidor, lo que haría un consumidor potencial o lo que deja de hacer un consumidor. En términos de iniciales de plantear un proyecto BI, hay esta triada que quiero compartirles con ustedes, que se consta de tres grandes enfoques. Uno, el Raw Data, el Smart Data y el Database. ¿Qué es Raw Data o por qué Raw Data? Ahí tenemos un enunciado importante que dice esfuerzos en el entendimiento de la data, la integración de la data, la calidad, orden y consistencia. Hoy el acceso se masifica, se democratiza con muchos recursos, pero no hay que olvidar que el tener el acceso es el punto de partida. Temas como la calidad es algo que promuevo muchísimo, porque normalmente en las organizaciones veo que cosas tan simples como tener el nombre de nuestros clientes o prospectos bien escritos se vuelve todo un desafío. Tener la dirección donde se va a llevar un producto es un desafío, un teléfono o un correo electrónico. Son datos que necesitan y están necesitando mucha calidad, porque creo que simplemente la conexión que nos da hoy recursos como las redes sociales nos inhiben de otro medio de comunicación adicional a él. En Raw Data los invito a que piensen en que podemos integrar mucha información de diferentes lugares, pero no hay que olvidar la calidad como eje central de todo. Ya teniendo una base de datos, un Raw Data, podemos empezar a generar un plan orientado a darle poder a esos datos desde el análisis. Si ven en la abreviatura de BI o Business Intelligence, la inteligencia está implícita. Hoy por hoy todo es inteligente, todo es inteligencia artificial, todo es machine learning, todo es deep learning. Estamos en el mundo de la nueva cultura orientada a la inteligencia. No sobra decir que el nuevo BI incluye ese marco de inteligencia. ¿Cómo? Agregando un poco más allá de simple poner en contexto esta data en forma natural, como la reconocemos en una gráfica, en un indicador, sino agregar valor, incluyendo el mundo de la algoritmia entre sus resultados. Entendamos este principio. Tenemos la data accesible desde un consumidor
sí entendemos el principio que los consumidores ya hoy no consumen de una manera igual y que sus características demográficas que definían mucho la cultura de los productos, o sea, habían productos diseñados para hombres y mujeres, habían productos diseñados por edad, habían productos diseñados por ubicación geográfica o no. Hoy los productos se definen bajo otro tipo de comportamientos. Y un tipo de modelo que hoy es casi que un tema obligado son los modelos orientados a segmentar a nuestros clientes. Y esos van en Smart Data. Entonces, implícitamente, no solo el tener la data nos va a ayudar a tener un esquema importante, enriquecido y con gran oportunidad estratégica, sino incluimos el tema analítico. Y por el otro lado está DataVis. DataVis se vuelve una cultura, más allá que una herramienta. Les decía que si vamos tiempos atrás, donde la data en volúmenes se generaba en industrias como los telcos, los bancos, el retail, cuando ya tenemos acceso todos a los datos, empiezan compañías a generar un sinnúmero de herramientas de uso mucho más abierto que esos grandes software de inteligencia de negocios. En tiempos atrás, compañías como Oracle, Microsoft, compañías puntuales como MicroStrategy, tenían sus herramientas robustas para el tema de inteligencia de negocios. Y era casi que inaccesible porque un proyecto de inteligencia de negocios básicamente se convertía en algo que era una inversión bastante alta, onerosa. Hoy con el mundo del DataVis, las herramientas nos posibilitan tener la misma aplicabilidad que teníamos en esos momentos con este software. DataVis, más que una herramienta, es un concepto de cultura donde muchas compañías y muchos saberes empiezan a utilizar el DataVis como herramienta. Industrias como el periodismo vive de la información y siempre ha vivido de la información, y ya cuando trascendieron del papel al digital, empiezan a utilizar herramientas de data visualización para mostrar indicadores críticos. Compañías como Google son las primeras que empiezan a aprovechar indicadores claros como la temperatura y la masifican como un indicador. No únicamente BI es indicadores, el nuevo BI es comportamiento. Ahora vamos a pasar a ver un poco más de detalle en herramientas. Digamos que teniendo estos conceptos macro de Raw Data, Smart Data y DataVis, ya vamos a empezar a ahondar en unos elementos muy de proceso. Y estos elementos de proceso son muy importantes que los veamos en este orden. El primero, lo dije en Raw Data, Data Cleaning, la limpieza de los datos. Muchos de los datos que hoy estamos recibiendo, a pesar de que se generan de manera automatizada, sufren problemas de calidad. Recordemos que la cultura de escritura hoy a nivel de texto está siendo un poco menos formal que en el pasado. Antes teníamos una cultura de comunicarnos utilizando ortografía, utilizando puntuación, pero hoy el mundo de las redes sociales buscan otros metalenguajes para comunicarse y toda esa data necesita un tratamiento especial. Vean esto, básicamente los emojis son imágenes que comunican y transmiten mensajes y casi que se interpretan como palabras. Estos no se suscriben solo a tener calidad, sino a tener un entendimiento de los mismos. Por eso el data cleaning yo les recomiendo muchísimo que lo asocien mucho a los datos de contacto. Claramente está sobre el marco de muchas cosas, pero los datos de contacto son claves. Hoy es imperdonable tener una interacción con alguien si no le llamas por su nombre. Es imperdonable tener una interacción con alguien si no aprovechas datos que describan un poco su comportamiento. Ahora vamos a la parte de integración de datos. Lo mencionaba, en el marco de Raw tú puedes integrar mucha información y acá hay un principio que en el mundo se está desarrollando que es la descentralización. Antes pensábamos en centralización de datos, donde todo estuviera en un solo lugar, pero hoy casi que la descentralización está siendo una nueva visión. Descentralización desde qué óptica, que si bien tú tienes tus datos integrados en una base de datos donde solo tu organización tiene acceso, cada vez ese acceso a los datos se vuelve un elemento de activo entre las organizaciones. Si bien hay muchas compañías que nos facilitan la nube como ese espacio para almacenar información y tener mucha información, hoy debemos pensar en esquemas híbridos. ¿Qué es un esquema híbrido? No solo los datos están en la nube, sino también están en un acceso exclusivo para la organización. Esta integración no es solo una tarea tecnológica,
es una tarea de visión organizacional. Y véanlo también desde sus emprendimientos muy iniciales. Todos ya tenemos una base de datos. ¿Qué nos ha venido enseñando pandemia? Por ejemplo, que un pequeño negocio, si no tenía esos contactos de WhatsApp en algún lugar, pues claramente estaba inhabilitado en poder seguir operando, porque por normas no podía utilizar los canales tradicionales de abrir su tienda, de que los clientes llegaran a los puntos físicos. Entonces, hoy por hoy, esa descentralización que yo les quiero proponer acá desde la integración, habla desde que tengan custodia de sus datos. Utilicemos las nuevas tecnologías, pero también seamos muy visionarios de empezar a tener nuestros datos accesibles para nosotros. Y veamos que esto también está en un marco de normatividad. En Colombia tenemos dos leyes, la ley de habeas data y la de protección de datos, que básicamente nos obligan a tener custodia de nuestros datos y responder ante clientes finales por eso. Yo no puedo tener una comunicación sin autorización, porque esa autorización o esa comunicación sin autorización tiene una normatividad legal. Hay datos sensibles, la religión es un dato sensible, datos de los hijos. Anteriormente podíamos tener bases de datos y preguntar casi que muchas cosas muy personales, o hay que tener más cuidado frente a eso. Ahora vamos al mundo de lo que importa medir en función de un negocio. Normalmente cuando arrancamos un emprendimiento o un negocio nos ocupamos de crecer y después que crecemos casi que de mantener. Pero hoy todos los negocios escalan desde digital con un crecimiento que tiene una larga vida, un largo aliento. ¿Por qué razón? Porque son negocios long tail que se conocen, de larga cola. Hoy los clientes del mundo, los clientes de cualquier negocio son los clientes del planeta, porque podemos restituir contenido. La gente compra contenido. Si nuestros productos son físicos, no vendemos productos físicos, vendemos experiencia, y esa experiencia es la que se mide o la que tiene gran alcance. Por eso los indicadores más claves o estratégicos es medir el crecimiento. Estamos en una visión de globo, todo el tiempo estamos midiendo el crecimiento y por consecuencia estamos viendo que ese crecimiento está acompañado de la retención. KPIs estratégicos para pensar es de una compra normal del mes, cuántos clientes estoy creciendo mes a mes, y de esos clientes que estoy teniendo cada mes, cuántos me están recomprando y cuántos me están dejando de comprar. Son tres indicadores que creo que hoy por hoy se convierten en estratégicos para cualquier negocio. Database como proceso. Database como proceso es busquemos el equilibrio entre menos es más. Claramente al tener acceso a mucha información, quisiéramos conocerlo todo, como una bola de cristal que nos da una perspectiva muy futurista o muy predictiva de lo que va a pasar, pero hay que tener cuidado con el volumen no solo en el acceso y consumo, sino en la forma como lo presentamos. A veces información presentada de una forma no tan equilibrada pretende, digamos que agregar valor, pero terminas confundiendo. Menos es más es un concepto único en Database. Hay que ser muy metódicos en la forma de mostrar datos. La forma en que se está reaprendiendo desde Database tiene unos conceptos diferentes. Recuerden, en el pasado nosotros hacíamos informes en PowerPoint, en Excel, y estas compañías de Database básicamente que se apropiaron de un principio, es quitar el PowerPoint, quitar el Excel y meterlo en un solo lugar. Entonces digamos que cosas como que ya no aprendemos teniendo una gráfica que tiene un dato encima, porque básicamente la proporcionalidad visual nos dice que es mayor y que es menor. Entonces todas estas herramientas se han concebido a través de una lógica que puede servir muchísimo el método. Lo primero es la forma. Cuando yo veo una forma, mi atención se asocia a esa forma, después el tamaño y después el color. Entonces digamos que estos tres principios les pueden ayudar mucho para llegar a ese concepto de menos es más. Entonces pensamos en la forma porque a veces una barra o una línea nos dan una representación. Por ejemplo, cada vez que vemos una línea nos asocia a una representación de tendencia, de comportamiento, y nos llena de ansiedad de no solo ver retrovisor qué pasó, sino qué va a pasar. Cuando vemos una barra, pues básicamente estamos viendo un comportamiento comparativo con otra barra. Cuando vemos una torta, vemos más una distribución que se puede parecer a un segmento. Entonces, si ven que los principios de la forma nos ayudan a intuitivamente ver cosas. Hay muchos dispositivos que hoy portamos en nosotros, no solo los celulares, un smartwatch o este tipo de cosas, que utilizan estos principios como para entregar información muy rápida. Ahora vamos al tamaño. El tamaño básicamente esas escalas que aprendimos mucho en tiempo atrás cuando básicamente estábamos en clases de matemáticas, álgebra, y veíamos el tema de los planos y los ejes, ¿no? Eje X, eje Y. Hoy, digamos que hay que tener mucho cuidado en la lectura de ese tipo de cosas.
Desafortunadamente, tanta información nos ha llegado a ser muy inmediatos en la forma de cómo la interpretamos. No nos perdamos en lo tradicional de recordar un poco esos fundamentos muy matemáticos para entender un poco los resultados y cómo los queremos mostrar. En función de tamaño es que las escalas deben ser correspondientes. Si tenemos un dato que está asociado a una línea de tiempo y tenemos las fechas en un eje y la venta en otro, pues veamos que proporcionalmente si acercamos otra línea de comportamiento que no tiene los mismos crecimientos, pues se debe manejar una escala que dé una realidad. Eso es muy importante en el tema del tamaño. El color, esto lo aprendí en trabajos colaborativos con Google, donde simplemente cuando tú quieres resaltar algo, simplemente le pones un color llamativo. Y hay un principio en paletas de colores, que más que poner los colores más atractivos, más coloridos o que representen mi marca, simplemente háganlo simple. Si yo quiero resaltar una gráfica en la que, o un dato dentro de una gráfica que quiero representar un punto importante de discusión o simplemente que sea muy visual, pues simplemente lo coloco de color rojo y lo otro lo coloco de color gris. Son principios elementales en términos de color. Claramente está que quiero posicionar mi marca, crear un look and feel y tener colores mucho más atractivos, pero la simplicidad siempre les va a ayudar a tener esa proporción de menos es más. Ahora, estos pasos son pasos que que en esta industria del BI o el BI se pueden repetir. No siempre el trabajo de data cleaning va a terminar, van a llegar más posibilidades de hacer cosas con data cleaning y se tienen que volver cosas de cultura organizacional. Siempre va a haber tarea en limpieza. En integración de datos, pues puedo incluir o descartar fuentes. En los KPIs, pues claramente puedo estratégicamente empezar a pensar otra forma de KPIs estratégicos sin database, incorporar nuevas vistas o no. Como ven, más que un proceso lineal, es un proceso circular. Todo el tiempo estamos limpiando datos, integrando datos, midiendo a través de KPIs y visualizando. Eso nos va a dar bastante que el equilibrio dinámico. Recuerden que el mundo de los datos hoy es inmediato. Ya no podemos medir negocios a meses, ya no podemos medir negocios a trimestres. Los negocios hoy se miden en semanas y se miden en minutos, prácticamente en tiempo real, por la situación actual. Entonces, ya tenemos un contexto de una triada, Raw Data, Smart Data y Database. Acá ahora tenemos un proceso como herramienta, cómo empezarlo a hacer. Vamos a continuar entonces con la arquitectura. ¿Qué pasa en términos de arquitectura? Normalmente en nuestros roles, en temas directivos o de negocio, o de marketing o de ventas o digital, todo el tiempo estamos tomando decisiones de tecnología. Esto ya no es per se a una formación en el campo de la ingeniería. Antes decíamos, el ingeniero es el que decide todo lo que está alrededor del tema computacional en la organización o en nuestros emprendimientos. Hoy no, nos toca decidir. Veamos este paralelo. Ustedes cuando van a tomar una decisión de adquirir un celular, ya las preguntas son técnicas. ¿Cuánta capacidad tiene? Esta cámara, es de tantos megapíxeles. Esto tiene una conexión disponible hacia la nube. Esto es 4G. Va a ser 5G. Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones tecnológicas, pero no somos conscientes de ello. Si tomamos esa comparación de decisión tecnológica y lo llevamos al plano de la arquitectura, pues tenemos que tener un plano donde podemos ubicar los elementos claves. Nuevamente, ya tenemos una triada, tenemos un proceso y eso es cómo empezamos a formar esas bases. La arquitectura viene en principios muy de la arquitectura y diseño. Recuerden que si ustedes sueñan la casa, valga la redundancia de sus sueños, pues ustedes tienen que sentar unas buenas bases. Acá es lo mismo, para sus proyectos deben sentar unas buenas bases. Y como ven acá, este diagrama nos pone cada paso en su lugar. Entonces, el primer paso es cuantificar. Entonces, Raw Data. ¿Qué tantos bases de datos, archivos, sistemas voy a tener en la parte de integración? Acá tenemos desde archivos, sistemas de información y todo dentro de esa parte. Entonces, cuantificar qué tantos. Segundo paso, data cleaning, calidad. Limpiar los datos porque no puedo meter basura. Hay un principio en BI que es fundamental, que es garbage in, garbage out. Meto basura, sale basura. Tercer paso, unificar. Entonces ya tengo que empezar a hablar o poner la data en un mismo contexto. Claramente tengo la información de mi CRM, tengo mi información de los PQRs, tengo mi información de los datos de contactos del cliente, todo eso converge a un mismo lugar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el tiempo es muy valioso y los clientes penalizan mucho
que si hacen 2 o 3 contactos en el día, preguntemos siempre lo mismo. Creo que todos nos hemos estresado porque nos preguntan siempre las mismas cosas cuando nos llaman por teléfono. Entonces, digamos que si pensamos el término de cuantificación, limpieza y unificación muy bien, pues claramente vamos a tener lo que llamamos en términos estratégicos el 360 del cliente. Una data donde todo el tiempo va convergiendo en conocer mucho más el cliente, conocer mucho más el negocio, conocer mucho más los productos. Cuarto paso, medir los KPIs. Nuevamente, el énfasis es midamos lo que es muy valioso para el negocio hoy. Lo que no se mide no tiene una perspectiva de mejora. Entonces, claramente que el medir se vuelve en algo fundamental hoy por hoy. Ahora veamos paso 5, el Smart Data, analizar. El tema de segmentación, tomémoslo como un esquema de análisis inicial. No todos los clientes consumen igual. Por principio, no todos los clientes son iguales. No por principio a todos les puedo ofrecer lo mismo o ofrecer el producto de la misma manera. Cada vez los productos se diseñan conforme a no solo las necesidades. Hoy no estamos en el mundo de las necesidades, estamos en el mundo de las soluciones. Nosotros somos solvers de productos. Nuestra presentación ya no es, mi nombre es Harold, hago esto, sino yo vengo a solucionar algo. Yo vengo a solucionarles cómo crear un BI. Y pasa igual en términos del análisis. Los análisis cada vez deben orientados a resolver. ¿Por qué segmentar? Necesitamos resolver la necesidad de no ofrecer productos, sino ofrecer soluciones de producto. De no solo vender, sino crecer. De no solo crecer, sino retener. De no solo retener, sino recuperar. Y vamos al paso 6. BI, ¿en qué se convierte? Se convierte en la gran herramienta para la estrategia de la compañía. Antes nuestras estrategias estaban basadas en comportamiento muy también de términos investigativos. Yo naturalmente vengo del mundo del marketing research o investigación de mercados, donde analizábamos y hacíamos encuestas para analizar comportamiento. Hoy la fuente de investigación más grande del mundo y las organizaciones es Internet. Y todos esos son datos. Y esos datos, si los agregamos de la manera correcta bajo un método como estos, pues claramente nuestra estrategia va a ser ganadora. Pensemos en esto. Si yo doy descuento, pues la competencia me copia el descuento. Pero si yo baso mi estrategia en un comportamiento puntual del conocimiento de mi cliente, o sea, como Harold es un cliente y lo conozco tan bien, pues eso no se puede copiar, nadie lo puede copiar porque es una interacción personalizada, una hiperpersonalización que se conoce. Y eso se logra a través de Data Strategy. No solo la estrategia de negocio, de marketing o de ventas o de crecimiento, sino basada en datos. Entonces, digamos que ya hemos recorrido 3 elementos muy importantes. Nuestra triada, recordemos, Raw Data, Smart Data, Database, nuestro proceso, Data Cleaning, integrar, KPIs y Database como concepto ya de herramienta. Ahora fuimos a arquitectura, cómo ponemos o armamos ese primer plan inicial para arrancar a construir esto y cómo eso se vuelve un paso a paso, 6 pasos muy puntuales. Ahora ustedes están viendo también que para crear esto no solo se necesita un saber, necesitamos el saber de varios talentos, eso es importante, no solo nuestra capacidad de poder arrancar la iniciativa de un proyecto nos lo va a sostener a largo plazo, tenemos que involucrar varios saberes y para esos varios saberes entramos en el entorno del talent. ¿Qué aprendizajes son claves en BI? Y veámoslos desde las compañías base hasta las compañías grandes. Hoy se ha democratizado mucho el conocimiento y en virtud de democratizar el conocimiento, pues hemos tenido acceso a aprender cosas estratégicas que nos hacen escalar y ser competitivos. En la mañana, en un proceso de consultoría, entendía mucho que alguien me decía, ¿por qué le metemos tanto presupuesto a la imagen? Si finalmente yo quiero hacer algo más sencillo, quiero arrancar con algo más útil, no gastar tanto porque en este momento no tengo cómo gastarlo. Y yo decía, lo que pasa es que digital se siente que es más económico y no, digital es igual de costoso o requiere la inversión igual que el mundo real. ¿Y por qué hablo de este tipo de cosas? Porque estratégicamente cuando estamos pensando hacer BI, tenemos que hacer un BI de talla mundial, no de talla local. Todo lo debemos pensar más global, con un concepto global. Entonces este cliente me decía o me argumentaba un poco que no quería hacer esa inversión y yo le decía es que antes tus clientes eran en un ratio de 10 kilómetros a la redonda, hoy es básicamente la circunferencia del planeta
porque nuevamente, como lo decía, son negocios long tail, son negocios que compran experiencia y contenido. Bueno, volviendo al punto central de qué conocimientos yo recuerdo o recomiendo, perdón, que tengamos muy aprendidos y empezamos a trabajarlos. El primero es el entender el negocio. Esto no se suscribe sobre un término tecnológico, no se suscribe sobre un comportamiento o aprendizaje que viene desde la ingeniería solamente. El BI nació desde los ingenieros, el BI nació en el área de tech o de IT de las organizaciones, pero hoy por hoy es fundamental en términos de negocio. Entonces, entender el negocio es el punto de partida. Voy a ir nombrando un saber y lo voy enlazando con lo que tienen al costado ahí. Y hablo de inmersión. ¿Cómo se logra entender negocio? No solo con la inmersión con los colaboradores o esos actores claves de conocimiento del negocio, sino con los clientes y usuarios. Yo no puedo pretender conocer un negocio desde solo el negocio, lo tengo que conocer también desde afuera, desde su actuar, porque recuerden que los datos que vamos a ver vienen de los clientes, no solo del negocio. Segundo tema, calidad de datos. Los datos son seres vivos, se transforman. Cada mente, si ustedes dicen, yo levanté la fecha de nacimiento de una persona, pues cada mente esa me da la posibilidad de saber cuándo cumple años y cuánta edad tiene la persona. Yo tengo el género de la persona y hoy puedo saber qué género es y qué género va a ser. Pero todo lo que tiene que ver con la interacción transaccional cambia todo el tiempo. Un cliente empezó conmigo comprando un producto, mañana está comprando 2, mañana está comprando 3. Me abandonó uno. ¿Qué hago? ¿Lo recupero con ese? ¿O de pronto es que está mutando a un concepto diferente de consumo con mis productos? Entonces, digamos que si ven que los datos son seres vivos, se transforman, se actualizan. Alguien me hablaba mucho que lo veía era que una propiedad de los datos era la viscosidad. ¿Por qué? Porque son como el agua, fluyen los datos, fluyen y todo el tiempo se van cambiando. Transformar los datos. Muchas veces en espacios hablamos puntualmente de conocimientos asociados a números, competencias como la matemática, la estadística y ya campos de inteligencia artificial específicos son importantes hoy. Todo parte de tener esos conocimientos muy bien aprendidos. Yo creo que no inhibimos tener o recordar un poco elementos puntuales de cuantificar las cosas. Y recuerden esto, la matemática se divide en ser muy bueno cuantificando o calculando y ser muy bueno en lógica. Acá necesitamos aplicar los principios de lógica. Hay una matemática que se llama la matemática descriptiva, no, sino, bueno, creo que el detalle puntualmente del conocimiento de matemática no lo tengo tan claro y no quiero dejarles esa desinformación. Entonces, hay elementos propios de la matemática que nos van a ayudar a tener el conocimiento adecuado, no solo desde la cuantificación, sino también desde la lógica. En la lógica, elementos como el álgebra lineal, el cálculo, empiezan a ser importantes en los campos de inteligencia. Para el tema de BI, yo recomiendo mucho que empecemos a ver cosas de proyecciones, cómo empezar a aprender a hacer una proyección para no solo ver mis ventas cómo van pasando, sino cómo van a pasar la próxima semana. En el campo de la matemática y estadística están un modelo que es muy simple en su entender, que son los modelos de series de tiempo, que básicamente nos posibilitan ese tipo de cosas. Saber si yo compro 10 unidades, 11 unidades, 14 unidades, cuál es la tendencia a que yo siga comprando ese número de unidades. Eso se trabaja en un campo que se llaman series de tiempo o time series en inglés. Entonces, digamos que antes de preocuparnos un poco por el mundo de la matemática, el mundo de la estadística y hoy el mundo de la inteligencia artificial, hay conocimientos específicos que podemos empezar a desarrollar y que todo el tiempo tenemos que estar intentando refinar. Excel para análisis de datos. Excel ya no es lo que conocíamos. Dejó de ser una hoja de cálculo hace mucho tiempo. Excel es una herramienta básicamente para construir un modelo tecnológico aplicable a cualquier negocio. Con Excel se pueden hacer desarrollos, se pueden hacer visualizaciones, se puede hacer limpieza de datos, se pueden hacer transformaciones de datos. Entonces yo los invito a que se acerquen al Excel desde la parte de análisis. Claramente, si ustedes me preguntan en el mundo del emprendimiento, cada vez más compañías ofrecen cursos en Excel, compañías de formación. ¿Por qué razón? Esto nunca para. En Colombia particularmente nosotros tenemos muy buenas competencias en Excel que nos han hecho ser diferenciales en negocios como Estados Unidos. Eso yo lo sé por experiencia propia. Tengo la fortuna de conocer cómo es el campo de empleabilidad fuera de Colombia y veo que esto es un superpoder. Desde el emprendimiento, tenerlo como claro es
es muy, muy fundamental. Entonces vean el Excel hoy como una herramienta súper poderosa y un conocimiento que los acerca no solo a implementar software, sino a tener las facultades de poder analizar muchos datos, y ya no pocos datos, volúmenes grandísimos de datos. Microsoft se ha preocupado por eso, por poner en Excel un motor grandísimo para el análisis y procesamiento de información. Y nuevamente, software de database. Existen en el campo de database muchos software de acceso libre. Eso que nos está permitiendo acercarnos progresivamente a lo que eventualmente se va a volver una inversión para nosotros. Digital no es gratis, database no es gratis, eso es un postulado importante que lo tengamos, pero tiene modelos premium, como funciona hoy la suscripción a Spotify o a Netflix. Entonces te habilitan algo, lo conoces, lo usas, le sacas potencial y cada vez estás más seguros de ampliar tu perfil. Entonces pasas de una licencia freemium a una de pronto sample y después a una professional y después a una enterprise. Entonces digamos que vas creyendo esa curva con tu conocimiento. Hay múltiples software y múltiples compañías grandes en el mundo que han habilitado sus tecnologías en el mundo del database para arrancar a trabajar, y muchas se parecen a Excel. Entonces creo por eso Excel es un punto de partida muy importante, es porque si tú manejas Excel o priorizas conocer Excel, pues claramente hacer la transición a una herramienta de database va a ser casi que natural, casi que no va a ser tan difícil la curva de cómo crecer en el mundo del análisis. Ya recordando un poco, y como saben, para que no son lapsos, matemática discreta. La matemática discreta es esa disciplina de matemática que les recomiendo que empiecen a investigar. No quería dejarles ese lapsus por ahí, me perdonarán un poco que cuando uno construye el conocimiento lo quiero compartir, hay lapsus en algún momento, entonces no quería dejarlos por ahí. Entonces, matemática discreta es lo que les recomendaría que aprendan. Ok, entonces ya estamos llegando a nuestra recta final. Queremos recordarles un poco cómo hemos venido haciendo toda esta ruta de BI+, o el New BI. La triada, Raw Data, Smart Data, Database, nuestro proceso, que se vuelve un círculo porque se vuelve iterativo, limpio mis datos o data cleaning, integro mis datos, estoy muy preocupado por el tema de seguridad, KPIs importantes, Grow, crecimiento, recuperación, o más bien fidelidad, o saber quién me está recomprando, y recuperación. Esos son los 3 KPIs recomendables. Y el database, acuérdense, menos es más, y 3 conceptos muy puntuales: el tamaño, la forma y el color. Esos son 3 principios. El talent, no lo puedes hacer solo, tienes que buscar a alguien invitar a alguien a la apuesta de BI para que colabore, o buscar espacios donde eventualmente pueden colaborarse con otras personas que estén interesadas en este mundo. Y por último entramos al tema del stack. ¿Qué es un stack? Básicamente es el sinnúmero de herramientas que hoy hay para posibilitar hacer BI. Así como lo hace una empresa pequeña o una empresa enterprise, estas herramientas las utilizan muchas personas y muchas compañías en el mundo. Está Google, el gigante de la data, el gigante de los buscadores, tiene una herramienta que se llama Data Studio. Ahí está la URL para que ustedes puedan empezar a tener esa cercanía. Esos productos son muy freemiums, o sea, como que te muestran un catálogo y puedes empezar a generar la curva de aprendizaje muy fácil. Data Studio hoy se integra con una compañía que se llama Looker, que es especialista en temas de visualización. Téngalo en el radar, porque de pronto ven Looker y Data Studio, pero Data Studio es free. Básicamente, si tienes una cuenta en Gmail, tienes datos en Google Sheet, pues básicamente puedes conectar esos datos y empezar a hacer visualizaciones que puedes compartir con otros. Power BI en menos de tal vez 6-7 años se comió la industria del database. Microsoft se dio cuenta rápidamente que otros habían aprovechado de generar producto a través de fusionar PowerPoint, que es de ellos, y Excel, y dieron el salto con Power BI. Power BI hoy es una herramienta de acceso muy liviano, estoy hablando de una inversión de $10 al mes, eso es pagable, pero que da un gran potencial de crecimiento y de compartir data dentro de la organización. Power BI lo utilizan pequeñas empresas hasta empresas gigantes. Simplemente teniendo una cuenta en Microsoft o un usuario activo en Microsoft, puedes acceder a Power BI. Tableau fue la primera compañía abanderada en database en compañías de ranking de software como Gartner. Fue una compañía muy posicionada.
Actualmente pertenece a Salesforce, que es un monstruo de la industria del marketing cloud. Hay una anécdota muy particular que conocí con Tableau, que el creador de Tableau, que es una persona de la India, lo hizo cuando se conoció con Steve Jobs en Pixar. Entonces, digamos que tiene una forma de redefinir el concepto de cómo aprendemos con las gráficas. Yo les recomiendo Tableau. Tableau es una comunidad más que solo una herramienta. Ellos tienen un evento que se llama el Iron Beast. Es una competencia para hacer visualización. Esto también se vuelve de alguna manera muy competitivo, también divertido. No es que no se vuelva divertido, sino también se vuelve divertido porque de alguna manera el database no puede ser solo un tema que se suscribe solo para aprender cosas específicas, sino también se puede volver divertido, se puede volver entretenido. Entonces el database es ese tipo de cosas que también los puede acercar a tener una parte mucho menos técnica o rigurosa para aprender cosas. Esta compañía que estoy siguiendo hace poco, se llama Flourish, tiene una gráfica muy popularizada en internet, que básicamente son barras que se van mostrando dinámicamente a través del tiempo. Es una forma diferente de cómo ver cronológicamente cómo las compañías tienen un impacto y se vuelve popular por eso. Imagínense ustedes que dicen, no, vamos a mirar cómo ha sido la industria de las marcas en los últimos 20 años. Entonces una barrita por allá aparece Google por allá abajo y empieza cada año a subir y es una forma como también, como digo, divertida y de contar las cosas de una manera diferente. Y por otro lado está CartoDB. CartoDB es un proyecto que nace en Europa y que centra su análisis en el tema geográfico. Entonces, centrar el análisis en temas de geográficos es importante. Hoy por hoy, a pesar de que todo sea digital, recuerden que estamos en el mundo del delivery, de los domicilios. Entonces, claramente conocer la posición geográfica que tienen nuestros clientes es muy importante. Estos son recursos que ustedes pueden utilizar, que pueden escalar, que pueden aprender y que los van a llevar ya a tocar un poco su experiencia con el nuevo BI. Solo me resta decir, BI no es una ruta fácil, pero es una ruta hoy accesible a cualquier organización, emprendimiento o persona. Y no olviden que menos es más. Yo creo que eso es muy importante y que la calidad per se es lo más importante en este tipo de desarrollos. Muchas gracias, muy amables.